Vamos a hacer ahora el abordaje teórico del cortocircuito bifásico a tierra. En este cortocircuito, los sistemas de potencia reúnen unas determinadas condiciones que son las que se van a analizar. Y a partir de esas condiciones vamos a dar origen a las deducciones de las fórmulas de aplicación. Unas cosas que son interesantes marcar es que en nuestro estudio, tanto el cortocircuito como el centro de estrella de la generación están sólidos a tierra. Bien, no hay impedancias ni en el neutro ni tampoco impedancias de falla. La suma de las corrientes en la fase S y la fase T, o en la fase B y la fase C, la suma de esas corrientes van a ser o van a dar lugar a corriente de falla. ¿Esto por qué? Por acá, en este nodo de falla, estamos aplicando Kirchhoff. Estas dos corrientes son concurrentes hacia ese nodo y por ende la suma es la corriente que tiene que salir. Sabíamos que las corrientes que llegan al nodo tienen que ser igual a la suma de las que salen. Bien, o la suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, de esa forma, la corriente de falla va a ser la suma de las dos corrientes. Sin embargo, hay resultados intermedios que nos ayudan a encontrar cuánto valen estas corrientes de fase, y eso es útil porque frente a una falla como esta, a mí me interesa siempre identificar las corrientes de falla en las fases, porque jamás en la vida voy a poder medir esta corriente. Entonces, si quiero proteger al generador para configurar una protección eléctrica, vamos a tener que ver sobre corrientes en las fases. O sea que el resultado intermedio cuando en las corrientes de fase es útil para lo que se va a ver a futuro en la carrera, que tiene que ver con las protecciones eléctricas. Si vemos las condiciones que se reúnen, las condiciones serían estas. En la fase de la corriente de la fase R no hay circulación de corriente, la corriente es igual a 0, y la tensión de la fase S y la tensión de la fase T son iguales, sí, pero también se igualan a 0 por el contacto sin impedancia a tierra. Las ecuaciones de escribir era exactamente el que veníamos trabajando. Sabemos que las tensiones de la fase R, S y T tienen una descomposición, admiten una descomposición en sistemas de secuencias, y podemos escribir que la fase R es la homopolar de la fase R más la secuencia positiva de la fase R más la secuencia negativa de la fase R de tensiones. La tensión de la fase S la podemos referir a la fase R de esta forma: la homopolar de la fase R más el operador A cuadrado por la secuencia positiva de la fase R más el operador A por la secuencia negativa de la fase R. Al mismo tiempo, la tensión de la fase T es la homopolar de la fase R esta parte del proceso ya es bien conocida por nosotros. Lo que hacemos es sumar las tres tensiones, la tensión de R, la tensión de S y la tensión de T, y obtener sus igualdades en función de las secuencias, de las componentes de secuencia. Entonces vamos a ver que la tensión de la fase R más la tensión de S más la tensión de T es 3 veces la homopolar más la secuencia positiva por 1 más A cuadrado más A, pero esto sabemos que suma estos versores es 0, más la secuencia negativa por 1 más A cuadrado. Sabemos también que la suma de estos versores es también 0, entonces queda cancelado. Entonces me da 3 veces la secuencia homopolar, 3 veces el valor de la tensión homopolar, pero si recordamos, la tensión de la fase S y la tensión de la fase T van iguales a 0 en el cortocircuito a tierra, con lo cual la tensión de la fase R es 3 veces la homopolar. Sabemos también que la tensión de la fase R más el operador A por la tensión de la fase S más el operador A cuadrado por la tensión de fase T va a ser la componente homopolar de la fase R más 1 más el operador A más el operador A cuadrado, esto sabemos que anula, se cancela, más la componente de secuencia positiva de la fase R más
1 más 1 más 1, esto es 3, más la componente de secuencia negativa de la fase R, más 1, perdón, por 1, más a cuadrado, más el operador a la cuarta. Pero el operador a la cuarta no es otra cosa que el operador a la 1. Entonces acá esto nuevamente vuelve a cancelarse en la suma vectorial de esos tres versores. Esto queda como 3 veces la tensión de secuencia positiva de la fase R igual a la tensión de la fase R. Entonces hasta aquí podríamos definir que la tensión de secuencia positiva y la tensión de secuencia negativa tienen exactamente el mismo módulo. Luego con la homopolar trabajamos parecido, hacíamos con la secuencia negativa, trabajamos parecido, hacíamos la suma de la tensión de la fase R más A cuadrado por la tensión de la fase S más A por la tensión de la fase T. Nuevamente esta suma de versores se igualan a 0 y nos queda 3 veces la tensión de secuencia negativa de la fase R, igual a 3 veces, igual a la tensión de la fase R. Si ahora trabajamos en cada una de las mallas con los diferentes valores de secuencia, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff para las mallas y podríamos verificar que la corriente de secuencia positiva va a ser la FEM, recuerden que la FEM solamente está presente en la secuencia negativa, menos la tensión en bornes de secuencia positiva, dividido la impedancia. Bien, ustedes vean que esto sería lo mismo que igualar a FEM con la suma de la tensión en bornes más la caída interna. Esto sería Z1 por I1 más la tensión U1 es igual a la FEM. Lo mismo pasa con la corriente de secuencia negativa. Esto va a ser la oposición, ¿ven? El signo negativo, la tensión de secuencia negativa sobre la impedancia de secuencia negativa, pero a mí me permitía igualar tensión de secuencia negativa con tensión de secuencia positiva. Entonces podríamos decir que esto es tensión de secuencia positiva dividido la impedancia de secuencia negativa con el signo cambiado. Respecto a corriente homopolar pasa exactamente lo mismo, es la homopolar con el signo cambiado sobre la impedancia de secuencia homopolar, y esto es la tensión de secuencia positiva con el signo cambiado sobre la impedancia de secuencia homopolar. Bien, viendo estas condiciones, entonces nosotros aquí podemos establecer estas tres corrientes igualadas, o por lo menos en función de la tensión de secuencia positiva del generador. Vemos entonces que como la corriente de la fase R es igual a 0 o deseable, y esta corriente va a ser la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa más la corriente homopolar, entonces podríamos relacionar cada una de estas fórmulas para tener la corriente de fase R. Y esa asociación quedaría de esta forma. Sería la corriente de secuencia positiva, que está dado por esta primera parte, la F menos la tensión de secuencia positiva sobre Z1, menos la corriente de secuencia, más la corriente de secuencia negativa, que es menos la tensión de secuencia positiva sobre la impedancia de secuencia negativa, más la corriente de secuencia homopolar, que estaría dada como menos la tensión de secuencia positiva sobre la impedancia homopolar. Relacionando estas fórmulas, vemos que esto quedaría como denominador común la impedancia positiva, la impedancia negativa de la impedancia homopolar, y luego, trabajando, vemos que queda la F por la impedancia de secuencia negativa por la impedancia de secuencia homopolar, menos la tensión de secuencia positiva por la impedancia de secuencia negativa por la homopolar, más la impedancia de secuencia positiva por la homopolar, la impedancia de secuencia positiva por secuencia negativa de impedancia. Entonces, esto que tenemos acá es la igualdad de la corriente IR, pero esta igualdad también está igualada a 0, esa corriente era nula o despreciable. Así que de acá vamos a definir que esta corriente IR
bien, que queda asociada a un sumando en este paréntesis. Vamos a decir que este sumando de este paréntesis es z de secuencia negativa por la homopolar más z de secuencia positiva por la homopolar más z de secuencia positiva por la secuencia negativa, lo vamos a llamar como zx. Bien, este zx no tenemos que confundir porque en realidad tiene unidades de impedancia elevada al cuadrado. Bien, pero lo vamos a llamar, sin embargo, aquí como zx para poder hacer más manejables las fórmulas, acordándonos que tienen ese valor. Al hacer esto y al igualar a 0, podemos entonces definir que la corriente R igualada a 0 sería entonces la FEM por la Z2 por la Z0, o sea, la impedancia de secuencia negativa por la homopolar, y esto me estaría dando la tensión de secuencia positiva por la impedancia que habíamos definido antes, el ZX que habíamos definido antes. Y esto va a ser, entonces esto va a implicar que la tensión de secuencia positiva va a ser detengámonos un segundo y veamos de dónde sale esta igualdad que está plantada acá. La FEM por la impedancia de secuencia negativa por la impedancia de secuencia homopolar es igual a la tensión de secuencia positiva por el ZX. ¿De dónde sale esto? Bien, como la corriente está igualada a 0, entonces nosotros podríamos decir que esto está igualado a 0. Todo esto está igualado a 0. Si es que yo paso el denominador multiplicando a ese 0, me quedaría que la FEM por Z2 más Z0 menos la tensión de secuencia positiva por el ZX es igual a 0. Con lo cual yo podría pasar esto para el otro lado de la igualdad e igualar. Y ahí es donde queda la FEM por la Z de secuencia negativa por la Z de secuencia homopolar igualada a la tensión de secuencia positiva por el ZX. Luego podría encontrar la corriente de la fase S haciendo exactamente lo que hicimos antes, diciendo que la corriente de la fase S va a ser la homopolar más el operador A cuadrado por la corriente de secuencia positiva más el operador A por la corriente de secuencia negativa. Habiendo definido antes el valor de las corrientes, podemos entonces establecer que la corriente en la fase S sería esta suma menos la tensión de secuencia positiva sobre la impedancia homopolar más el operador cuadrado por la FEM menos la tensión de secuencia positiva sobre la impedancia de secuencia positiva menos el operador A por la tensión de secuencia positiva sobre la impedancia de secuencia negativa. Esto que tenemos acá es lo que habíamos visto en las placas anteriores respecto a la igualdad del corriente. Trabajando un poquitito con estas ecuaciones, vamos a obtener entonces que la corriente en la fase S va a ser menos la FEM Z2 Z0 sobre Z0 ZX más A cuadrado, el operador cuadrado, por la FEM menos la FEM por Z2 Z0 sobre el ZX, esto multiplicado por 1 sobre Z1, menos A multiplicando al FEM por Z2 Z0 dividido Z2 y ZX. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que lo que estamos escribiendo no es otra cosa que la tensión, fíjense, 1, o sea, la tensión de secuencia positiva expresada en función de la FEM y de las impedancias de secuencia. Bien, dividido esto por la impedancia de la secuencia para obtener la corriente. Luego podemos decir que el primer parte era la tensión 0, la tensión homopolar, esta es la tensión positiva directa y esta es la tensión de secuencia negativa o inversa. Obtenido de esa forma, seguimos trabajando con corriente S
va a ver que ahora podemos desarrollar esta expresión, que era la que teníamos escrita en la lámina anterior. Podemos desarrollarlo un poco. Cuando desarrollemos esta expresión, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que tenemos la FEM por el Z2. Fíjense que acá lo que ha pasado es que se ha simplificado Z0 del numerador con Z0 del denominador. Acá pasa lo mismo, vamos a simplificar Z2 en el numerador y Z2 en el denominador, y vamos a poder entonces ir escribiendo cada uno de estos sumandos aquí abajo como sigue. El primero daría negativo, bien, de la FEM por la impedancia de secuencia negativa sobre impedancia ZX, más el operador al cuadrado por la FEM por la suma de los productos de impedancia Z1, Z2, Z0, Z1, Z2, Z0. ¿Eso qué es? Esto es distribuir para poder poner, abarcar la FEM menos la FEM Z2, Z0, ZX. Bien, hemos puesto todo en el mismo denominador común. Y para poder hacer eso tengo que multiplicar esta FEM por esta parte del denominador, que sea el ZX. Apertura del de ZX, todo esto que tenemos acá, hasta acá, todo esto es ZX. Multiplicado por la FEM. Pero también de este lado está restándose la FEM por Z2 por Z0, que serían de este lado. Entonces, lo que vamos a ver es que ahí estos dos sumandos van a cambiar. Por último, para la parte de la secuencia negativa, vamos a tener el operador A por la FEM, por la impedancia de secuencia modular, dividido el ZX. Trabajando un poquito más, nos va a quedar entonces. Hasta acá lo que tenemos es exactamente lo que tenemos aquí arriba, pero aperturado. Fíjense que ahora lo que nosotros vamos a ver es que yo puedo simplificar, habiendo cancelado estos dos sumas de dos productos, habiéndolos cancelados en sí, puedo simplificar esta impedancia de secuencia positiva con las impedancias de secuencia positiva que quedaron en los denominadores, en los numeradores. Con lo cual, yo a esto puedo no solamente hacer esta operación, sino que después podría atribuir el ZX en cada una de estas partes quedando. La primera parte no tiene cambios, es la FEM, con signo cambiado, por el Z de secuencia negativa, por dividido el ZX, más A cuadrado, por la FEM, por Z2, dividido el ZX, más cuadrado, esto sería el resultado de haber distribuido este cuadrado en este paréntesis, más A cuadrado por la FEM por el Z0 dividido el ZX, menos lo que tenemos al final, A por la FEM por el Z0 sobre el ZX. Si a esto lo acomodamos un poquitito, entonces vamos a ver que esto me queda la FEM por la Z de secuencia negativa sobre ZX por menos 1 más A cuadrado. Esto sería, el menos 1 viene de esta parte y el A cuadrado viene de esta parte. ¿Bien? Estos dos tienen flor común, FEM por Z de secuencia negativa sobre ZX. Por el otro lado, el otro sumando es la FEM por la impedancia de secuencia polar sobre el ZX multiplicado por el operador A cuadrado menos A. Bien, y esto es lo que nos da como resultado la corriente de la fase S. O sea, hasta acá, si nosotros tuviéramos que ver cuál es la corriente de fase que van a circular por fases dañadas, o sea, las fases que participan del cortocircuito bifásico a tierra, este sería el valor de esta corriente. ¿Para qué necesitaríamos este valor? Esta nueva. De esta forma, lo que tenemos entonces ahí es la corriente de la fase S expresada tal como veíamos antes en la suma. Ahora, si queremos comenzar a encontrar la corriente de la fase T, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a usar las mismas
las mismas expresiones, las vamos a poner acá como ayuda a memoria. Vamos a volver a decir la corriente de la fase T va a ser la suma de la corriente homopolar más el operador A por la secuencia positiva de la corriente más el operador A cuadrado por la secuencia negativa. Y con todo esto vamos a armar la expresión para la corriente de la fase T, quedando la homopolar igual a la tensión dividido la homopolar. La tensión, habíamos dicho, era la FEM por la Z de secuencia negativa por la Z homopolar sobre el ZX. Entonces eso es lo que tenemos acá, la tensión con el signo cambiado dividido el Z0 más A, el operador A por la corriente de secuencia positiva. La corriente de secuencia positiva no era otra cosa que la FEM menos la tensión dividido la corriente, la impedancia de secuencia positiva. Ahora, la FEM menos la tensión, sabemos que era el FEM menos la FEM por el Z2C0 sobre el ZX. Bien, todo eso dividido por la Z1, la Z de secuencia positiva. Si es que distribuimos, para que poder meter todo bajo la misma barra de fracción, entonces si es que distribuimos, nos quedaría la FEM por el ZX, que es todo esto, está estructurado, menos la FEM por la Z de secuencia negativa por Z de secuencia homopolar, dividido la impedancia de secuencia positiva por la impedancia X, y después el último sumando, que sería la corriente de secuencia negativa por el operador A cuadrado, que sería menos el operador A cuadrado. Perdón, acá hay un error con el signo. Esto sería entonces un signo más, porque está el signo menos ahí. La secuencia entonces positiva acá. La FEM Z2 para la secuencia de impedancia, Z0 dividido el Z2 dividido el ZX. Esto mismo entonces podemos hacer de esta forma, haciendo exactamente las mismas operaciones que se hicieron antes. O sea, si distribuimos, vamos y restamos, vamos a ver que la distribución va a ser la FEM Z1 Z2 más la FEM Z0 Z1 más la FEM Z2 Z0 menos Z2 Z0. Entonces acá lo que vemos es que Z2 Z0 menos Z2 Z0 por la FEM se van a ir, se van a cancelar, y esto va a quedar directamente la primera parte. Acá tenemos una simplificación, Z0 Z0, y luego acá, bueno, la secuencia positiva de impedancia se va a simplificar aquí arriba con estas dos secuencias positivas de impedancia, y acá la secuencia negativa de impedancia se simplifica directamente con la secuencia negativa de impedancia acá. Con lo cual quedaría que la corriente de la fase T es menos la FEM por el Z2 dividido el ZX más el operador A por la FEM por el Z2 más Z0 sobre ZX más el operador A cuadrado. Esto, recuerden, aquí hay un error, queda así, por la FEM por el Z0 sobre ZX. Y entonces acá va a quedar la corriente de la fase T igual a la FEM Z2 sobre ZX por el operador A menos 1. Fijémonos cómo quedaría esto. Esto quedaría así. La FEM Z2 ZX, acá tenemos el menos 1, sale de este signo negativo que está adelante de Z2 Z, FEM Z2 Z dividido ZX, y después el operador A, que está positivo, que sería este que está inmediatamente al lado, E por Z2 dividido ZX por A. Luego tenemos E por A por Z0 sobre ZX, que es lo que nos aparece acá, con el A positivo, menos A cuadrado por E por Z0 sobre ZX. Y eso queda como factor común, E por Z0 sobre ZX multiplicado por A menos A cuadrado. Ese sería entonces
valor de la corriente a la fase T durante la falla bifásica con contacto axial. Sabemos que la corriente de falla va a ser la suma de esas dos corrientes, la corriente de la CS que teníamos escrita aquí arriba y la corriente de la fase que tenemos aquí abajo. Sumando, la tarea es bastante ardua, pero es simple, digamos. Es el valor de la FEM por la secuencia negativa de corriente sobre el valor ZX multiplicado por A menos 1, esto es lo que tenemos aquí. Lo que estamos sumando primero es la corriente de la fase T. Esto que está primero es la corriente de la fase T. Luego tenemos E por Z2 sobre ZX menos 1 por A cuadrado. Esto que está acá es la parte correspondiente a la corriente de la fase S. Este sería el primer sumando de la corriente de la fase T y este es el primer sumando de la corriente de la fase S. Luego tenemos la FEM por la Z homopolar, ZX, por A menos A cuadrado, ese sería el segundo sumando de la corriente de la fase T, más la FEM por la Z homopolar sobre ZX, por A cuadrado menos A. Eso sería el segundo sumando de la corriente de la fase S. Lo que tenemos ahí lo podríamos expresar de esta manera. Este vectorial ahora lo vamos a utilizar. Esto es lo que habíamos llegado hasta ese momento. Y entonces podríamos decir que sacando factor común tenemos FEM por Z2 sobre ZX por A menos 1 menos 1 más A cuadrado. Que sería, esa gente se daría A más A cuadrado, este A es positivo, este A cuadrado es positivo, este A es positivo, menos 1 menos 1 que sería menos 2. Ahora, esto es A, esto es A cuadrado, bien, entonces la suma de A y de A cuadrado es menos 1. Con lo cual, la suma de A y A cuadrado menos 1, esto va a ser menos 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta parte, con este segundo mando? La FEM por la homopolar sobre ZX por A menos A cuadrado más la FEM por la homopolar sobre ZX por A cuadrado menos A. Esto, si ustedes se fijan adentro del paréntesis, están los signos cambiados, entonces eso se cancela plenamente. Con lo cual, la corriente de falla es menos 3 veces el valor de la FEM por la impedancia de secuencia negativa sobre la impedancia ZX, que si se acuerdan era el producto cruzado, era la suma de los productos cruzados de las impedancias de secuencia. O sea, Z1 por Z2, Z1 por Z0 más Z2 por Z0. Bien, ya tenemos entonces el final de nuestra demostración, nuestra presión teórica para calcular, para encontrar la ecuación de aplicación para el cálculo de las corrientes. Es esta, así que esta sería la expresión total de corriente. Esta sí es la expresión total de la corriente que se deriva hacia tierra y la corriente que entra